Pues vamos a seguir meditando en lo que aprendimos un poquito estos 2 últimos domingos. Creo que sí es una meditación, porque ¿qué diferencia tiene una predicación, una meditación? Quizás una predicación es más un reto, es más un llamado a un cambio, a un reto en nuestra vida. La meditación es más introspectiva, ¿verdad? Yo tiendo a ser muy introspectiva, mi carácter es así, es introspectivo y obviamente pues en los mensajes se ve. Pero una meditación es más de hacer pausas, de permitir al Espíritu Santo que haga un análisis de nuestro interior. Quizás el salmo más introspectivo es cuando David dice: escudriñame, ¿verdad? Escudriñame, Señor. Muéstrame los pecados que me son ocultos. Muéstrame lo que hay en mi corazón. Para tener una introspección sana y una meditación santa necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que ve nuestro interior. Creemos que nos conocemos, pero el que nos conoce es el Espíritu Santo. Hay reacciones en nuestra vida que no conocemos porque vienen. Hay pecados a veces que ni sabemos que están. ¿Hay cuántas veces en un tiempo en la presencia de Dios se nos ha revelado un pecado que ni sabíamos que ahí estaba, ¿no? Asuntos que para ti eran normales, pensamientos o maneras de actuar, y de repente en la presencia de Dios viene una convicción y Él te muestra una condición de tu corazón. Es un poco el sentido de este mensaje, ¿no? Con lo que David arrancó Jeremías, lo repasamos la semana pasada también, y nos avisa de algo pronto que Dios va a hacer. Y cuando somos avisados de algo que Dios va a hacer, pues lo que nos queda es prepararnos como iglesia, prepararnos como individuos. Cuando te avisan de una tormenta, pero no te preparas para esa tormenta, pues ¿qué te va a pasar? Que te vas a empapar, te va a pillar y quizás hasta cuando tenemos la ropa tendida, ¿verdad? Se te echa a perder el lavado de la ropa, quizás tenías algo en el patio que se moja y se estropea. El no prepararnos, pues claro que va a traer consecuencias. Por eso Dios avisa, porque Dios no tiene la obligación de avisarnos de ciertas cosas, pero pues nos avisa porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros y Él anhela que nos preparemos. Y que cuando Dios traiga lo que Él quiere traer, estemos preparados. No quiere decir perfectos, no quiere decir que todo lo vayamos a hacer bien. Los errores son parte del camino, los fracasos son necesarios, aunque no nos gusten, la frustración también es necesario, trabaja en nosotros, pero por lo menos que estemos listos. Y cuando hablamos de prepararnos, hablamos de nuestro corazón. Lo que realmente preocupa en nuestras vidas no es lo de fuera, es lo de dentro. Y lo de fuera es una muestra al final de lo de dentro, pero solemos afanarnos tanto por lo de fuera, ¿verdad? La mayoría de nuestros minutos del día se van en controlar las cosas externas, cuando realmente lo importante es trabajar lo interno. Y es a lo que quiero apelar con este mensaje. No es un mensaje tan bonito que te hable de fe y que quizás te vayas aquí con el subidón de la vida. Quiero hacer eso, pero la mayoría de las veces no me sale tan espontáneo hacer eso. Tiendo más pues quizás a que Dios me use para examinarnos, ¿no? Para que Él nos deje ver. Quizás porque hay tantas cosas que a través de los años me he equivocado, me he dado cuenta de cómo los errores de los que tú no sales arrepentido, los errores de los cuales no acudes a la gracia y a un cambio y a una decisión, te llevan a un endurecimiento que al final eso acaba en un quebranto. Y quiero evitaros eso, quiero hablaros de lo que la Biblia también nos enseña para que nuestro corazón pueda estar alineado con lo que Dios quiere hacer y podamos ir con los tiempos que Dios tiene. No retrasemos sus planes por nuestra tozudez o por la soberbia de nuestro corazón. Yo he retrasado muchas cosas por no haber cedido en mi corazón a la voluntad de Dios, y te aseguro que se llora mucho, y quiero avisaros de parte del Espíritu Santo de cómo prepararnos. Y quiero empezar con la frase que no terminamos a la mitad, la semana pasada la cité, y quiero arrancar desde ahí. Quiero ahondar un poquito más en el concepto de ceguera espiritual, porque acordaros que venimos de Jeremías, que le preguntaba qué es lo que ves, y hablamos de la importancia de abrir nuestros ojos. Si es cierto que el día que hemos venido a Cristo nuestros ojos han sido abiertos, si no, no lo hubiéramos acudido a Él, no le hubiéramos pedido que Él viniera a nuestra vida, porque eso fue porque por un momento Él abrió nuestros ojos. Por un momento vimos la necesidad que teníamos de Jesús y de pronto hicimos un día una oración, nuestros ojos fueron abiertos.
Como dice primera, no sé si primera o segunda de Corintios 4, ¿no? Que el entendimiento está cerrado en los incrédulos. Pero cuando hemos venido al Señor, Él tuvo misericordia y nuestros ojos fueron abiertos. Ya se me calmó un poquito la espalda. No me gusta estar sentada. Y quiero empezar con esta frase que nos recuerde qué es la ceguera espiritual. Vimos en la Biblia tantas veces que usa la frase abrió sus ojos. Y mi oración en estos días, Señor, abre nuestros ojos y haznos una iglesia dispuesta a hacer tu voluntad. Haznos una iglesia lista para hacer tu voluntad en los tiempos que nos tocan vivir. Y te recuerdo la frase, si la pueden poner: la ceguera espiritual es una condición de oscuridad y de necedad en el corazón, causada a causa de la terquedad y la desobediencia. Aunque fueron abiertos nuestros ojos cuando recibimos a Jesús, pero a lo largo de nuestro caminar, en ocasiones por nuestra terquedad y desobediencia, nuestros ojos se vuelven a cerrar. Los ojos, vimos la semana pasada que está hablando del entendimiento de nuestro corazón. Acordaros, Pablo hablaba de los ojos del corazón como metáfora a lo que entiende, a lo que ve nuestro corazón. Cuando a lo largo de nuestra trayectoria no hemos entendido o no se ha calado en nosotros la importancia de la obediencia, no hemos tomado decisiones a favor de tener voluntades rendidas al Señor, de obedecer, y no te hablo de las cosas mega grandes. ¿Quién obedece en lo grande si no obedeces en lo pequeño? Eso es una utopía, un engaño, o sea, eso no es real. Te hablo de las pequeñas cosas. Cuando no hemos practicado el hábito o implantado el hábito, o hemos desaprendido el mal hábito de la desobediencia y hemos plantado un hábito y una voluntad rendida al Señor de obediencia, lo que va a pasar es que mis hábitos de desobediencia y anarquía en mi corazón van a llevarme a un estado de terquedad, lo que me va a llevar a un estado de una visión cerrada en mi corazón, de una ceguera espiritual, como llama la Biblia. La ceguera espiritual no pasa de un día para otro. No es cuestión de un día que pues algo pasó y al día siguiente ya te levantaste ciego. No, es progresivo. La ceguera espiritual se va cerrando los ojos de nuestro entendimiento cuando empezamos a desobedecer en esas pequeñas cosas. Y un día llegamos a un estado de tal obstinación y terquedad que todo mi entendimiento queda velado, queda cerrado. Para ese día yo ya ni me doy cuenta que soy un ciego. Para ese día yo he hecho unos argumentos tan sólidos, porque el que desobedece, una vale, dos vale, pero a partir de la tercera y la cuarta tú te empiezas a formar tus argumentos. Nos empezamos a formar nuestros argumentos y se vuelven demasiado sólidos. Empiezo a formar excusas en mi corazón que hasta me las creo. Yo me he encontrado en momentos de mi vida citando versículos a favor de mi desobediencia. Imagínate qué grado de necedad. No sé si me entiendes. Citando hasta la palabra para excusar mi esquivo a lo que Dios me está diciendo que haga. Es bien importante la obediencia. De hecho, la obediencia determina que vivamos con esos ojos abiertos, viendo la realidad del reino de Dios, viendo en fe, hablando en fe, viendo lo que Dios ve, viendo los avisos de parte de Dios. Vivir ciego a lo que Dios ve y a lo que Dios hace, qué triste, ¿verdad? Vivir en mi propio mundo, sin saber qué está pasando en lo espiritual, sin saber por qué están sucediendo las cosas, aunque Dios no tiene la obligación de explicarnos todo, pero pues nos deja ver ciertas cosas en el ambiente espiritual. Qué triste, qué desgaste de vida, ¿verdad? Ver lo mío y no ver lo que Dios ve, tener mis ojos cerrados al entendimiento que Dios da. Qué desgaste, porque cuando no tienes abierto el entendimiento, te la pasas luchando con cosas que nada que ver. Y se te han ido las fuerzas, se te han ido las ganas, se te ha ido en una lucha que no era la lucha. Por eso Efesios nos avisa, no es contra sangre y carne. Pero cuando nuestro entendimiento se ciega, no nos damos cuenta. Entonces son los actos de desobediencia lo que van cerrando nuestros ojos. Hay una frase que la he apuntado y es de Lutero y me ha gustado mucho. Dice así: prefiero ser obediente que poder hacer milagros. No sé si podríamos llegar a decir eso. Yo quiero orar por un enfermo y que se sane. Claro que lo quiero.
No sé, pero no sé dónde está nuestro corazón afincado, porque se me hace una afirmación de alguien que rindió su voluntad, de alguien que lo único que le importa es la voluntad del Padre. Porque al final, en medio de todas otras cosas pueden ser muy lícitas, pero está nuestra carne ahí metida, nuestra voluntad que quiere sobresalir. Creo que es importante también meditar en esto. Y no sé qué David hablará el domingo que viene, él ya estará aquí el domingo que viene. No sé si de pronto él cerrará este tema o querrá, porque tenemos otros temas como series en nuestro corazón para hablar. Pero por hoy lo que nos toca, se me hace importante la pausa y meditar en esto, porque la condición de nuestro corazón sí es importante cuando nos acercamos a Dios. Si Dios va a traer todo lo que Él quiere traer en medio de nosotros, la condición de nuestro corazón va a determinar si eso que Dios traiga va a traer éxito. Entienden bien la palabra éxito, no de triunfo, sino éxito en los planes de Dios, o nos va a reventar y nos va a destruir. Te pongo un ejemplo. Imagínate que mañana recibiéramos una donación, Dios lo quiera, de 2 millones de euros. Alguien de Estados Unidos, megamillonario, dijera: oye, sé del proyecto de un local nuevo que queréis hacer, un templo grande, un colegio, te doy esta donación. Sería una pasada, sería algo que Dios quiere hacer y nos regala. Pero meditemos, si la condición de nuestro corazón está entenebrecida, está en necedad, está en que en las pequeñas cosas no obedecemos y por lo tanto hay un velo en mi entendimiento, ¿de verdad crees que haríamos un buen manejo de esos 2 millones? Te aseguro que no. Habría seguro discusiones, habría pleitos, habría avaricia, habría un montón de asuntos que se les da lugar cuando nuestro corazón no está en una condición de estar rendidos a su voluntad. Al final es Dios el que gobierna y nuestra guerra siempre es por gobernar nosotros, mi voluntad. Pero la única manera de acercarnos al que es santo, al que está en el trono y al que gobierna el cielo y la tierra, es humillándonos. O sea, no hay otra manera que tú y yo encontremos, no hay otro camino correcto para acercarnos a Dios. En ese acercarnos, claro que Dios nos llena y nos da bendiciones. Claro que nos es lícito como hijos venir y pedir. Pero no hablo de palabras en la oración, sino hablo de condición del corazón. No sé si me entiendes. Tú puedes venir y pedirle al Padre, pero hablo de cómo está, de qué condición está mi corazón. Porque la única condición aceptable para yo acercarme y tú acercarte a Dios es humildad, es rendición a su voluntad. Cuando hablo de rendir nuestra voluntad, hablo de estar sujeto a lo que Él dice, a lo que Él es. Y muchos de nosotros hemos creado una relación con Dios, con el Padre, de a ver qué le saco. De a ver qué le saco hoy a Dios, a ver qué le saco hoy cuando vengo a la iglesia. Y en cierta manera hay algo correcto en eso, Él es el Padre y nos da licencia para pedirle, pero no es correcto cuando esa es la condición de mi corazón. Mi condición siempre tiene que ser humillada. Él es santo y le cantamos 1000 veces: a ti sea todo el honor, toda la gloria. Pero mi corazón cuando se acerca a Dios no está en la condición de darle a Dios. No es que le saco, es que le voy a dar, porque Él es el digno de todo, de toda honra, de toda gloria. Y creo que para lo que Dios va a apresurar y Dios va a traer, sí hay que meditar. En la meditación hay respuestas. La meditación uno escucha. Uno a veces no habla tanto, en la meditación uno escucha, pero escucha con una disposición. Yo la primera, y a ver si me da tiempo y cuento un pequeño testimonio, pero hay tantas actitudes anárquicas todavía en nuestro corazón. Muchos venimos con costumbres ya y hábitos anárquicos. ¿Qué es anarquía? Es yo mando, es yo gobierno, a veces en buen plan, ¿no? O sea, pues estoy sirviendo, estoy en medio de toda una serie de obras maravillosas, pero en mi corazón yo no me preocupo por el día a día. Dios, ¿qué opinas? Dios, ¿qué dices? ¿Será que esto te agradó? ¿Será que esto no te agradó? Yo vivo a mi rollo y pienso que si Dios me tiene que decir algo ya me va a parar y me lo va a decir. Eso es desobediencia.
el que ya no me preocupe si hablo mal a alguien y me puedo ir a dormir tranquilamente sin una convicción del Espíritu Santo. Eso quiere decir que ya pues entré en un grado de desobediencia que pues espero que Dios respalde lo que yo hago, pero yo no me preocupo por lo que le agrada a Él. Esas pequeñas decisiones de desobediencia van tejiendo un velo en nuestros ojos. Y lo más peligroso, como hoy vamos a ver, es que el que ya tiene el velo tejido, olvídate, ya no se da cuenta de nada. Pero Dios es bueno y Jesús nos vuelve a abrir los ojos cuando volvemos a humillarnos delante de Él. Humillar delante del Señor no es la condición de un día que te mostró tu pecado y entonces viniste rendido, no. Eso debe ser siempre. Yo siempre a Dios debo ir humillado, porque Él no deja de ser Dios, Él no deja de estar en el trono y Él no deja de ser perfecto y santo como es. Te voy a leer unos versículos. El primero, para dar un poquito más de entendimiento a esto, 2 Corintios 3, 12 al 16, lo voy a hacer muy rápido, súper rápido, en la NTV. Está hablando Pablo aquí sobre aquellos que no habían entendido el nuevo pacto que Jesús trajo. Cuando vinieron las leyes a través de Moisés, las leyes no es que ya no valgan y estén obsoletas, porque las leyes muestran el carácter y la moralidad de Dios. Y eso es una guía para nosotros. Pero el sistema para acercarnos a Dios sí es inválido. Ya cuando viene Jesús, Él pone un nuevo sistema en ese nuevo pacto. Pero había muchos que no lo entendían y todavía estaban pensando y viviendo bajo el sistema antiguo que funcionaba con Moisés. No vamos a hablar de ese tema, pero sí vamos a extraer el principio que aquí Dios nos deja. Dice el versículo 12 de 2 Corintios 3, ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria. Aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse, ese sistema se iba a desvanecer. Pero la mente de ellos se endureció. Reina Valera me gusta más aquí porque dice, el entendimiento de ellos se embotó. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Me gusta porque extraemos la verdad de cómo funciona ese velo y qué mentiras nos trae y cómo nos nubla el entendimiento y la mente. Pero me encanta al final de estos versículos. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esa es nuestra esperanza. Siempre estamos a un paso de volvernos a Jesús. Siempre estamos a un paso. Lo que Jesús requiere de nosotros es nuestra condición humilde, necesitada, sujeta. No es una opción ser sujeto, no es cosa de un día ser sujeto. Es algo que Dios demanda de nosotros como condición de vida, y más cuando Él dice, yo voy a derramar sobre vosotros. Es necesario pararnos y pensar. Juan 9, 35 al 41, en la PDT te lo voy a leer. ¿Te acuerdas ese ciego que hablábamos la semana pasada? Antes no veía y ahora veo. Y le están analizando que si de nacimiento, que si por los pecados de su padre, los suyos, bla, bla, bla. La historia termina con que los fariseos le expulsan, le echan. Mira, no tienes ni idea, no nos das respuestas, fuera. Le repudian. Versículo 35, el siguiente, dice, Jesús oyó que lo habían expulsado. ¿Cómo Jesús oye esas cosas y ve esas cosas, verdad? Así que cuando lo encontró, le dijo, eso quiere decir que lo buscó. Si dice la Biblia que lo encontró y oyó que le habían expulsado, es que buscó a este hombre. Y le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y el hombre le contestó, Señor, ¿y quién es Él? No tenía ni idea. Dímelo para que así yo crea en Él. Y Jesús le dijo, tú ya lo has visto. Me tienes delante, pero tómalo como algo espiritual. Acabo de abrir tus ojos. Ese soy yo con quien estás hablando. El hombre se arrodilló, Reina Valera dice, adoró delante de él y le dijo, yo creo, Señor. Entonces Jesús le dijo, he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos.
Algunos fariseos estaban con él, oyeron esto y le dijeron, yo creo que ofendidos, ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros también somos ciegos? Lo que hace la religión, O sea, tener al maestro delante dándote esta cátedra, esta lección tan increíble, habiendo pasado lo que acaba de pasar con ese ciego, y todavía se ofenden. O sea, así de brutos somos cuando no vemos. Reaccionamos de maneras cuando lo que tenían era que hacer, Señor, enséñanos, queremos ver, ayúdanos. Que nosotros también somos ciegos, y Jesús les dijo, si ustedes realmente fueran ciegos, no serían culpables de su pecado. Si tú te dieras cuenta de la ceguera que tienes, yo te limpiaría, te lavaría y ya no serías pecador. Yo te habría restaurado si tú te dieras cuenta de que eres ciego. Pero como dicen que pueden ver, como ustedes creen que ven, siguen siendo culpables. No hay perdón, por tanto no me has pedido ese perdón. No hay una actitud de necesidad por mí, pues vas a seguir siendo ciego y culpable. O sea, ¿qué condición la religión, la obstinación, la desobediencia, qué condición de corazón nos da? Qué tozudos esta gente. Me sigue asombrando los evangelios cómo teniendo a Jesús delante. Sigue siendo asombroso para mí eso. ¿Cómo podemos llegar a estar tan ciegos en nuestro corazón de no ver realidades del reino de Dios que las tenemos delante? Hablamos de familia, hablamos de hijos, hablamos de iglesia, hablamos de nación. Hay cosas que están delante de nuestros ojos, de cómo Dios está viendo las situaciones, pero nosotros seguimos tan escépticos como esta gente. Y encima los ofendidos, ¿verdad? Los que se molestan. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Y eso volvemos a eso, que eso nos expone una necesidad de que nuestro corazón sea humillado. La humildad, por supuesto, trae obediencia. La obediencia genera humildad. Yo no sé que si tú has pensado cuántas horas pasan en tu día a día, pongamos 24 horas, un día de nuestra vida. ¿Cuántas horas pasan en un día de nuestra vida sin que ni siquiera, a veces son días o semanas, sin que ni siquiera nos paremos a pensar, quizás estoy ofendiendo al Espíritu Santo con esto? ¿Será que le agrada a Dios lo que estoy haciendo? Y nos comportamos como aquellos que dice el Salmo 50. Pensábamos que Dios se haría como nosotros, como no dijiste nada y guardaste silencio, Dios, todo está bien. Y no es que Dios guarde silencio porque todo está bien. En ocasiones es porque se ha formado tanta necedad y oscuridad en nuestro corazón que solo salimos de esa situación regresando, como decía el versículo anterior, volviendo a Jesús en la única posición en la que podemos volvernos a Él, rendidos y humillados. El día que entendemos que es su voluntad y no la nuestra, es el día que empezamos a practicar una obediencia sincera. El día que entendemos que Él gobierna y no yo, ese día es que me tomo en serio el obedecer. Hasta ese día obedecer se vuelve, bueno, cuando ya no me queda otra, ¿no? Cuando ya me la estoy jugando demasiado. Pero cuando tú entiendes que es su voluntad, ese día es el que digo, me tomo en serio las pequeñas decisiones. Voy a obedecer, Señor. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Vamos rápido a 1 Samuel 15, muy rápido. No vamos a leerlo. Vete ahí por si hago referencia a algún versículo. Pero conocemos esta historia. A mí me gusta mucho, hay mucha riqueza y la he predicado en varias ocasiones, pero quiero pararme en algunos detalles. No la vamos a leer por tiempo, te la voy a contar muy rápido. Saúl lleva 2 años reinando, 2 años y pico reinando. Y en estos 2 años y pico su corazón se ha endurecido demasiado, al punto que él ya hace tiempo que dejó de entender el principio de sumisión a Dios. Hace ya tiempo que él dejó de entender que lo que Dios dice no se cuestiona o no se excusa con 1200 razonamientos, sino se hace y ya, que es su voluntad. Saúl no lo entendía para este momento. Viene el profeta Samuel y le dice, quiero que cojas guerreros y que vayas y mates a todo el pueblo de Amalek. Y le cita, conocemos ese versículo, ¿verdad? Padres, madres, niños, bebés, vacas, quiero que mates a todos.
La historia de Amalek comienza muchos años atrás, recién salido el pueblo de Egipto. La primer pueblo que se le enfrenta en guerra es Amalek. Y como que a Dios le enojó demasiado, lo puedes leer en Éxodo 17. Es esa historia que tanto conocemos, cuando Moisés levantaba sus brazos, el pueblo ganaba, ¿te acuerdas? Si Moisés se le caían los brazos, el pueblo perdía y ganaban los de Amalek. Y viene Aarón y Ur y le agarran los brazos. Conocemos esa historia. Esa es la primera guerra que enfrenta al pueblo de Israel después de su salida de Egipto. Quiero que entiendas cómo estaba el pueblo. No era un pueblo de guerra recién salido de Egipto, eran esclavos. Ni siquiera habían desarrollado una mentalidad de guerra, ni siquiera habían desarrollado artes en la guerra. O sea, literal era un pueblo débil. Y eso como que a Dios en la Biblia vemos que le enoja mucho. El maltrato a los débiles a Dios le pone mal, de enojo. Y era su pueblo. Y llegan y les atacan con las manos alzadas de Moisés, ganan la victoria. Es cuando ponen ese estandarte Nisi, ¿te acuerdas? Jehová Nisi, Él es mi bandera. Una historia muy bonita, pero acaba con esto. Y dice Dios, por generaciones y generaciones, la guerra será perpetua contra Amalek. O sea, Dios ahí como que hizo un decreto diciendo, esta no te la paso. O sea, este pueblo un día lo voy a aniquilar. Lo digo esto para que veamos que el mandato de Dios a Saúl no era cualquier cosa. Cuando Dios dijo mata a los de Amalek, no era un enfado de Dios, de ahí, no. O sea, realmente fue una guerra que a Dios le enojó, que Dios quiso vengar a su pueblo en este momento. Habían pasado más de 400 años, creo que es tiempo suficiente como para que hubieran podido arrepentirse, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Entonces, cuando Dios le da este mandato a Saúl, Dios iba muy en serio. Estaba el corazón de Dios metido en esto. No era simplemente una prueba para Saúl, era que Dios quería aniquilar a los amalecitas. La justicia de Dios estaba en este asunto. ¿Sí entiendes lo profundo? Ahora, Saúl, como buen ciego espiritual que era en este momento, porque ya había tenido incursiones en la desobediencia y su corazón se había empezado a nublar, y como buen ciego, y muestra nos da este capítulo, él no le dio importancia a lo que Dios dijo. Pues bueno, Dios ha dicho que mate a todos, ok Señor, pero ya yo le muevo. O sea, al rey me lo quedo vivo, a los animales mejores también, pero para hacerte sacrificio, Dios. O sea, en buen plan, es para ofrecerte sacrificios. ¿Tanta religión vomitaba este hombre? La misma de esos fariseos cuando le estaban diciendo lo de la vista. Te vamos a ofrecer sacrificios. O sea, tal era el nivel de ceguera de Saúl que ni cuenta se dio ya de su desobediencia. Las pequeñas desobediencias en nuestra vida, el no trabajar un espíritu obediente. Mira, hasta los jovencitos, hasta algo tan mínimo como que te diga tu mamá, haz tu cama, hazlo al momento. Empieza a desarrollar un hábito de obediencia, un carácter obediente. ¿Pero para qué si la puedo hacer luego? Ya de adulto vas a aprender que la obediencia pospuesta es desobediencia igual. Y cuando lo aprendes de adulto duele más. Apréndelo, desarrolla el hábito de la obediencia. Te dice tu jefe, hoy haz esto, no lo pospongas, hazlo ya. Porque eso crea un hábito en tu corazón. Practicar un corazón sumiso a Dios, como he dicho antes, no es de un día para otro. Se habilita, se hace, se genera con la ayuda de Dios. Entonces no retrases las cosas, porque si no un día nos vamos a encontrar en el estado de Saúl, que nos vamos a dar licencia para tú me dijiste esto, pero déjame yo le muevo esto. Tan grave fue que se quedase Agag al rey. La historia nos dice que no murieron todos, realmente no fue Agag el único que quedó, porque el capítulo 30 de 1 Samuel es David contra los amalecitas, o sea que quedaron más. ¿Te acuerdas de lo de los recuperadores que recuperan todo lo que perdieron? Eran los amalecitas. La historia nos cuenta el libro de Esther que Amán, el malvado Amán, ¿recuerdas? El que quiere matar a los judíos, era un descendiente de Agag, de este rey de Amalek. O sea, no todos murieron, no es como dice este capítulo y quedó solo Agag. Quedaron más gente. O sea, la desobediencia que tuvo Saúl es tan de libro. Nos vemos tan reflejados, porque encima el tipo se encuentra al profeta que viene a reprenderle y dice: hola Samuel, te he obedecido a Dios en todo.
¿Así somos a veces de necios? ¿A ese nivel de necedad llegamos? Y ya a este punto ni siquiera a veces se trata de la maldad de nuestro corazón, porque no dudo de las buenas intenciones de Saúl. Quería sacrificar para Dios. Pero las intenciones y los sacrificios, las horas que eches para el servicio a Dios, las horas que eches haciendo el mayor de los sacrificios, no justifican un gramito de desobediencia. No lo hacen ni lo harán jamás. Por eso aquí Dios da ese famoso versículo de no quiero sacrificios, no quiero ofrendas. Saúl, no quiero tus sacrificios, no quiero esas ovejas que aunque sean perfectas me las vas a ofrecer. Quiero que me hubieras obedecido, porque la obediencia es lo que nos devuelve unos ojos abiertos, porque la obediencia es sujetarte a la voluntad de Dios. Cada acto chiquitín de obediencia cuenta. Chiquitín, te hablo de voy a salir por la puerta y simplemente te dice el Señor, dile esto a fulano antes de irte. Y tú dices, luego lo digo. Cuando te das la vuelta y lo haces, cuenta, suma. ¿Suma a qué? A que mi voluntad se doblega. Suma porque le estoy diciendo a mi propia alma, tú no mandas, tú no gobiernas, gobierna Dios. Pequeñas cosas como simplemente le he dicho a alguien, ay, ¿tú te crees fulano? Y te das la vuelta. Te da el Espíritu Santo un golpe ahí y tú te giras y dices, oye, perdón por lo que acabo de decir. Suma, cuenta, porque es tu voluntad siendo doblegada, porque tú no quieres hacer eso, pero tú le estás diciendo a tu alma, doblégate. Y estás cumpliendo el principio del reino de Dios, donde Él es el que gobierna, donde Él es el Señor que está en el trono y donde mi comunión y mi comunicación con Él es desde la humildad y desde una voluntad doblegada. Si entendiéramos esto, ¿tú sabes la apertura que da para el mover del Espíritu Santo justamente esto? Estoy fuera de tiempo, no te voy a decir mucho más, pero lee la historia en casa, hay detalles increíbles. Me ha llamado mucho la atención en el versículo 12, que después de hacer todo lo que hizo con los amalecitas, al terminar, dice el versículo 12, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl, tal, y dice, y he aquí se levantó un monumento. El propio Saúl se levanta un altar, se levanta un monumento. Por tiempo no leemos más de antes y después, lee la historia en casa. Y tú lo lees y dices, ¿pero qué le pasa a este tipo? Hasta un monumento se levanta. Tanto egocentrismo, tanto narcisismo. Ahí vamos cuando estamos con los ojos cerrados, pero tú no lo ves. Así vivimos cuando nuestro entendimiento se ciega, pero no lo vemos. Nos parece bien grave que este tipo se haya hecho un monumento, un altar, pero tú y yo a veces a mediodía ya nos hemos hecho unos cuantos y no ha llegado ni al final del día. Son actitudes, tendencias de corazones con el entendimiento cerrado. Necesitamos que Dios nos devuelva la vista. La ceguera de Saúl quedó expuesta en sus reacciones, culpó a otros. Si lees el texto, lo íbamos a leer, pero ya no me da tiempo. Si lees el texto, él culpa al pueblo. El pueblo es el que se llevó los animales. Él culpa a los demás. No se responsabilizó en absoluto de lo que hizo. Por supuesto no se arrepintió. Aunque parece que en un momento pide perdón, le importa un pimiento que Dios le perdonara. No se está acercando a Dios porque dice que ora tú, le dice a Samuel. Hay tantas actitudes aquí que analizar y lo último se hizo este altar, se hizo este monumento. Parecen cosas extremas, pero son simplemente la muestra de corazones que se cegaron en el entendimiento. Nuestro entendimiento necesita ser abierto. Para la conquista necesitamos entendimiento. Para el alcance necesitamos entendimiento. Para que nuestras familias vengan al conocimiento de Cristo necesitamos ser entendidos. Necesitamos el entendimiento en lo espiritual. A veces solo funcionamos en lo natural, en la carne, ¿verdad? Unos con otros. Como el ejemplo que te he puesto antes, el del dinero. Te pongo otro ejemplo, ya no con dinero, a lo mejor, que parece como que es más atractivo para que se pervierta nuestro corazón. Pero imagínate que pues se llena la iglesia de gente y tenemos que nombrar muchos más líderes. ¿Cómo lidiaríamos con las competencias, las envidias, el yo dije, el tú dijiste, el este grupo tiene más que yo, aquí está más la unción, aquí menos? ¿Tú crees que si nuestro corazón no se para
y hacemos este análisis para que Dios abra nuestros ojos y toda nuestra vida viva bajo su voluntad, ¿cómo crees que lidiaríamos con todo eso? Horrible. Yo la primera. Por eso necesitamos que Dios nos purifique, que Dios nos limpie de todo esto, nos purifique y que abra nuestros ojos. Por eso necesitamos regresar a algo tan básico como es: Marta, obedece. No cuestiones, no debatas, no eches culpa a otros, obedece. Necesitamos regresar a algo tan básico como es el obedecer. La desobediencia ya hemos visto lo que causa. Creo que de la Biblia es uno de los casos de ceguera que más vemos, ¿no? Más fácil de analizar. Pero así podemos llegar. Nosotros necesitamos que Dios purifique nuestros corazones. Necesitamos regresar al principio de que Él es Dios y solo hay una manera de acercarme a Él. Necesitamos volver a meditar en que mi voluntad debe estar sujeta a la suya, porque Él es el que manda, porque Él es Dios. Y termino con un testimonio en los poquitos minutos que me quedan. Hace unos años, bueno, no voy a decir cuántos, ni yo me acuerdo, hace unos cuantos años, había un asunto en mi vida, que no voy a decir cuál es súper personal, pero que Dios me lo había estado diciendo por años. O sea, literal era un año tras otro, y yo tenía un argumento tan sólido en por qué yo no hacía eso que Dios me estaba diciendo. O sea, yo te lo justificaba, pero de 10, O sea, yo te puedo hacer una tesis con versículos, con pasajes, con historias. Y un día me llama un profeta por teléfono de un lugar muy lejos, y de parte de Dios me dice: este es el último aviso, si tú no me haces caso, te voy a quebrantar. Claro, yo escucho eso y tú dirás: no, se quebrantó. No. Escuché eso, sí lo creí de parte de Dios, pero yo, como tenía unos argumentos tan sólidos, yo dije: sí, pero yo llevo razón. Y no cedí. Y no obedecí. Para vergüenza mía lo digo. O sea, que te llamen de otra parte del mundo, ya está heavy el tema. Y no obedecí. Al poco tiempo, no pasó mucho tiempo, 6 meses, máximo un año, vino un quebrantamiento muy fuerte a mi vida. Me acordé de esa conversación telefónica, pero, o sea, que si hubiera tenido una máquina del tiempo para volver atrás, ese sería el punto donde regresaría, a ese día. Me diría a mí misma: Marta, humíllate, escucha. ¿Cómo puede ser que no obedecí? Ni que te llamen desde otro lugar, que ni saben. Y vino un quebrantamiento muy fuerte. Obvio, eso acabó doblegándose en mi vida, ese asunto. Acabé cediéndoselo a Dios. Pero me podía haber evitado ese quebrantamiento. La realidad es que lo podía haber evitado. Me podía haber evitado lágrimas, podría haber evitado pérdidas, podía haber evitado muchas cosas que se quedaron en el camino. Yo sé que la gracia de Dios restaura, lo conozco. Es como esta canción que cantamos que dice: su amor devuelve, ¿verdad? La del avivamiento. Yo lo creo, lo he vivido, lo he experimentado. En algunas cosas todavía estoy en eso que Dios devuelve, ¿no? El amor de Dios devuelve. Una cosa no quita la otra, entenderme bien, pero la de quebrantamientos que nos podríamos haber quitado si simplemente hubiéramos obedecido, si simplemente mi voluntad se hubiera doblegado a la de Jesús y hubieran ido más rápido las cosas. No lo digo para lamento, ¿no? Yo creo en lo que hace la gracia de Dios. Te lo digo como aviso, que no te pase como a mí. Porque la desobediencia continua causa, ¿cómo dice ese versículo aquí en este capítulo? Se me ha ido ahora la palabra: obstinación. Y Dios le avisa a Saúl por medio de Samuel y dice, recuerda esos versículos: como pecado de obstinación en la idolatría, la brujería y la hechicería. A ese grado está comparado. Cuando desobedecemos varias ocasiones, o sea, lo que me sucedió cuando a mí me llamaron es que mi corazón ya estaba obstinado. Años atrás podía estar en desobediencia, pero para yo no reaccionar a esa llamada, te dejo que me critiques un segundo, para yo no reaccionar a esa llamada es un nivel de obstinación, ¿sí o no? A causa de esa desobediencia, esas pequeñas cositas. Y Dios lo compara con la brujería.
y Dios lo compara con la idolatría.